Hola, ¿cómo están? Buenas noches o buenos días con todos. Vamos ahorita a resolver un caso para completar las necesidades nutricionales de un cultivo, ¿ya? Basados en abonos orgánicos e inorgánicos. En este caso hemos escogido el cultivo de tomate de árbol, ¿ya? Pero pueden escoger cualquier cultivo que sea de su interés. Para ello requerimos lo que es un análisis de suelo, y los requerimientos del cultivo, ¿no? Entonces, los requerimientos de extracción del cultivo podemos verlos en libros o en el internet. Y en este caso es para una producción de 60 megagramos o toneladas por hectárea, ¿ya? Entonces, aquí en esta columna tenemos la extracción de los frutos y acá tenemos la extracción de las plantas. Entonces, sumamos las dos y tenemos la extracción total, ¿ya? Mientras tanto, y ahí el análisis de suelo va a depender de su localidad. Todos los análisis de suelo vienen en lo que se llaman las partes por millón y los milequivalentes por 100 gramos. ¿Ya? Entonces, las partes por millón quiere decir 1 millón en 1 millón de partes, es decir, vamos a tener 11 partes de nitrógeno en 1 millón de partes de suelo. ¿Ya? Entonces, el factor de conversión de partes por millón a kilogramos por hectárea va a ser 2. ¿Ya? Esto es porque asumimos que una hectárea tiene 2 millones de kilogramos de suelo. Esto con una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Ya, entonces esto es típico para suelos de textura media. Ya, ahora, para lo que es los miliequivalentes por 100 gramos, estas son las bases intercambiables. Entonces, esto quiere decir un equivalente de carga, ¿no? Entonces, las conversiones están dadas igual para asumiendo un peso de 2 millones de kilogramos de suelo. Entonces, tenemos un mil equivalente de potasio va a ser igual a 780 kilogramos de potasio por hectárea. Uno de calcio a 400 kilogramos por hectárea de calcio y uno de magnesio a 240 kilogramos de magnesio por hectárea. Entonces, simplemente hacemos una regla de tres, ¿no? Entonces, una vez que hacemos la regla de tres, es decir, decimos un equivalente potasio de 780 kilogramos por hectárea, 0.58, ¿cuánto será? Entonces, esto nos da 452, 2400 y 626 kilogramos por hectárea. Entonces, con esto tenemos lo que es el análisis de suelo por elementos, ¿ya? Si estamos trabajando en unidades inglesas, podemos hacerlo a libras por acre, ¿ya? Pero van a ser, dependiendo, en los países de Latinoamérica trabajamos en kilogramos por hectárea, ¿ya? Entonces, este análisis los vamos a copiar aquí, ¿ya? Donde está lo que dice el soil test o análisis de suelo. Entonces, copiamos estos valores aquí como están y vamos a transformar los macroelementos de nuestro interés a forma de óxido. Entonces, el nitrógeno no va a cambiar porque es en forma de nitrógeno total, pero el fósforo sí porque no nos viene en el fertilizante en forma elemental, sino en forma de óxido, ¿ya? Entonces, multiplicamos por 2.29. Este multiplicamos por 2 para azufre. Potasio multiplicamos este por 1.2. El calcio lo multiplicamos por 1.4. Y el magnesio lo multiplicamos por 1.66. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ya los macroelementos en forma de óxido que podemos proveerle con fertilizantes. ¿Ya?
Entonces, ahorita nos vamos a la parte del análisis de suelo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, vamos a irnos con una filosofía que se llama de suficiencia, es decir, vamos a llevar el análisis a alto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vemos que tenemos 22 kilogramos por hectárea de nitrógeno, entonces eso es un nivel bajo, ya que está más bajo de el nivel que se considera como el umbral, que es 710. Entonces, si queremos subir el nivel a alto, vamos a aplicar de 710 a 780 kilogramos por hectárea de nitrógeno, pero si este nivel estuviera en un nivel medio, vamos a aplicar de 630 a 710, o si el nivel está en alto, simplemente aplicamos menos fertilizante. Entonces, mientras más alto esté el nivel, vamos a aplicar menos, ¿ya? Para mantener el nivel en alto. Entonces, esto es por cultivo, ¿no? Entonces, esto es particular de cada cultivo. Entonces, en este caso vamos a aplicar, vamos a llevar el nivel a alto. Entonces, para eso vamos a buscar 720. Vamos a llevarlo a 720, ¿ya? Entonces, como el suelo tenía 22, entonces, eso menos lo que ya nos tenemos del suelo, tenemos que aplicar 698, ¿ya? Tenemos el caso del fósforo. En el caso del fósforo tenemos 657, puede ser, redondeándole. 657, eso está en un nivel medio. Entonces, como el fósforo es un compuesto que es caro, entonces podemos llevarlo a 280 con el abono, ¿ya? El potasio, vemos en qué rango está, ¿no? Entonces vemos el potasio está en 543. Entonces, 543 nos dice que está en un nivel bajo, ¿no? Entonces, podemos aplicar desde 1180 a 1280. Entonces, aquí podemos aplicar 1180, ¿ya? Y para llevarlo a alto, ¿ya? Entonces, em, de ahí lo que es el magnesio, vemos que el magnesio tiene 1040. Entonces, esto está bastante alto, entonces no necesitamos magnesio. El azufre no está aquí en las recomendaciones, pero podemos ver en la literatura y más o menos viendo en algunos libros encontré que una recomendación adecuada es llevar el análisis a 40. Entonces, como el suelo tiene 10, necesito más o menos 30 kilogramos por hectárea de azufre. Ya. Pero este azufre puedo verlo si es que hago un análisis foliar también y veo que hay una deficiencia, entonces procedería a aplicar. Si no, no sería necesario, o si es que el abono me da azufre, también podría descontar de ahí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo procedemos con el abono orgánico? El abono orgánico está en lo que se llama, en este copié de un libro de Estados Unidos, entonces esos, los nutrientes vienen en libras por tonelada americana. Entonces, esta tonelada es de 2000 libras, entonces son libras en 2000 libras, entonces son 11 libras de nitrógeno en 2000 libras de estiércol. En este caso, esto es de ganado lechero, esto es de conejo o de cuy, y este de aquí es de pollos broiler, ¿ya? Entonces, o pollinaza. Entonces, el factor de conversión de libras por tonelada corta a kilogramos por tonelada es 2. Entonces, es un medio. Entonces, vamos a dividir esto para un medio. 11 multiplicado por un medio, perdón, o dividido para 2, que es lo mismo, entonces nos va a dar 5.5. Entonces, esto es ya que nos equivale a la mitad, ¿no? De lo que tenemos en la libra por tonelada. ¿Ya?
Entonces, tenemos los 5.5, los 4.5 y los 6 en K2O. Y este representa una parte en 1000 partes. Y si esto llevamos a porcentaje, es una parte en 100. Simplemente eh, dividimos para 10 esto y tenemos una parte en 100. Entonces esto va a ser 0.55%, 0.45, 0.6, 1.2, 1.25, 0.55, 2, 4 y 1.75%. Entonces esto ya es en porcentaje. Entonces en los libros pueden ya ver si es que ya tienen en porcentaje, entonces no es necesario hacer todo esto, pero muchas veces tienen los libros en diferentes unidades, entonces tenemos que llevarla a porcentaje. Y del abono orgánico asumimos que solo el 50% va a ser útil el primer año, 25% va a ser útil el segundo año y 25% va a ser útil el tercer año. Entonces no va a ser, esto depende de la mineralización, como habíamos visto anteriormente. Entonces dentro de lo que es el primer año vamos a tener, entonces vamos a hacer el cálculo del primer año. Para eso vamos y tenemos aquí las necesidades del cultivo, la traemos y también seleccionamos uno de los abonos. En este caso seleccionamos lo que es el abono de pollos, broiler. ¿Ya? Entonces, esta necesidad la copiamos aquí en lo que dice necesidades del cultivo. Entonces, esto es lo que necesita el cultivo, ¿no? Para este año. 698, 2352, 30 de azufre y 636 de potasio. Entonces, esto vamos a tratar de cubrir el total del fósforo con estiércol. ¿Por qué no cubrimos el nitrógeno? Porque nos vamos a pasar demasiado en fósforo y probablemente en potasio. Va a ser una cantidad bastante excesiva. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, la necesidad del cultivo que es 23.52 o 24, dividimos para 0.24, que es el requerimiento del cultivo, dividido para el 4% que nos da el abono, nos va a dar 600 kilogramos de estiércol que vamos a necesitar. ¿Ya? Entonces, estos 600 kilogramos podemos utilizarlos con, vamos a completarlos con lo que es, entonces, con esto completamos lo que es el nitrógeno. Entonces, hemos completado 24 kilogramos por hectárea, es decir, ya completamos el fósforo, que era nuestro objetivo. Pero este círculo también tiene nitrógeno, ¿no? Entonces, aquí está el fósforo que hemos completado y nos vamos al nitrógeno. Entonces, el nitrógeno nos dice que tiene un 2%. Entonces, como es un 2%, multiplicamos por 0.2 y tenemos 12 kilogramos por hectárea que nos brinda este abono, pero solo el 50% va a estar disponible el primer año, es decir, solo vamos a tener 6 kilogramos de nitrógeno este primer año. Entonces, como solo tenemos, aquí tenemos lo que nos da el abono, entonces el abono nos va a dar 6 y tenemos que completar 692. Entonces, estos 692 vamos a completar con urea, que tiene el 46% de nitrógeno, es decir, 692 dividido para 0.46 y tenemos que aplicar 1504 kilogramos de urea. Entonces, con esto completamos el requerimiento de nitrógeno. Ahora tenemos que también este abono nos brinda 1.75% de potasio, nos brinda 10.50 kilogramos de potasio. Entonces esto lo ponemos aquí, 10.50 y nos tenemos que completar 625 o 626 kilogramos con 0.060, es decir, vamos a completar con este es el muriato de potasio que tiene 60% de potasio. Entonces dividimos
626 dividido para 0.60 y nos da esto que necesitamos 1043 kilogramos de el muriato de potasio. Ya, entonces con esto hemos completado las necesidades del primer año del cultivo, con estos fertilizantes y este abono. Para el segundo año del cultivo vamos a utilizar lo que se llama la remoción de las frutas porque estamos en producción. Entonces, simplemente vamos a reemplazar lo que se exporta de nutrientes en forma de frutas y esto lo tomamos de aquí, de este cuadro que habíamos visto, ¿no? De la extracción de los nutrientes, en este caso de los 60 toneladas de fruto por hectárea. Entonces, esa extracción está en forma de kilogramos por hectárea de fruto. Entonces, esto va acá en el segundo año, copiado. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es, primero habíamos visto que habíamos aplicado los 600 y nos había dado 12 kilogramos del primer año, pero todavía tenemos un poco de nitrógeno para el segundo año, es decir, tenemos 3 kilogramos de nitrógeno con este abono. ¿Ya? Entonces, ¿cómo necesitamos 154 menos los 3? Tenemos que completar con 151. En este caso vamos a completar con urea igual. O puede completar con otro abono que usted desee. Y necesitamos en este caso 328 kilogramos de urea por hectárea. ¿Ya? Ahora, para la roca fosfórica necesitamos 73. Entonces, la roca fosfórica tiene un 30% de P2O5 y necesitamos 73. Entonces, debemos aplicar 243 kilogramos de roca fosfórica. Y estos 331 completamos con muriato. Es decir, necesitamos 552 kilogramos por hectárea de muriato de potasio. Ya, entonces el tercer año va a ser igual que el segundo año porque básicamente vamos a tener, vamos a seguir cosechando y vamos a remover estos nutrientes. Entonces, todavía tendríamos 25% de nitrógeno del estiércol que aplicamos al primer año, ¿ya? Y simplemente reemplazamos los valores y van a ser similares a lo que hicimos en el segundo año, ¿ya? Entonces, espero que con esta explicación podamos realizar, esto nos sirve para hacer planes de manejo de nutrientes que nos permiten básicamente hacer un balance de los nutrientes que vamos a utilizar en nuestra propiedad, ¿ya? Con el fin de lograr menos contaminación y utilizar lo justo que necesita la planta, ¿ya? Bueno, muchas gracias.